Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que he estado meditando en estos tiempos. Es algo que ya tiene tiempo que vengo escribiendo, desarrollando, y es sobre el tema de la santidad. De hecho, la temática le titulé El sello de la santidad, y quiero que me acompañes al libro de Éxodo, el capítulo número 28. Este capítulo nos habla de cómo Dios le pide a Moisés que se diseñen las vestiduras sacerdotales, aquellas vestiduras que el sumo sacerdote y sus ayudantes deberían de portar, en este caso Aarón y sus hijos. Pero me quiero enfocar a un versículo de este capítulo, de todas las partes que va describiendo de lo que serían estas vestiduras, porque está conformada de diferentes partes, además de que también el Señor les dice con qué tipo de material se tenía que diseñar estas vestiduras. Pero me quiero enfocar en el versículo 36. Leamos lo que dice Éxodo 28, 36. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Estas vestiduras sacerdotales para Aarón representaban su ropa de trabajo. Era la manera como Aarón se tenía que presentar a trabajar delante del Señor. ¿Sí? Yo trabajé en la industria y para la gente, los trabajadores, pues normalmente la empresa les da su ropa y su equipo para poder operar. Es parte de lo que necesita una persona para laborar. Entonces esta vestidura sacerdotal representaba para Aarón su ropa de trabajo, ¿sí? Era la forma como Dios le pedía a Aarón que se acercara a él para servirle. Él no podía ministrar si no estaba ataviado de este traje, de esta ropa. Eran ropas de trabajo, y eso es muy significativo. Parte del atuendo que portaba pues era esta lámina de oro que acabamos de leer aquí en el versículo 37, y que se lo colocaba en la frente sobre la mitra que portaba el sacerdote. Se ha llegado a pensar que la santidad es un concepto relacionado con la religión, y se relega a eso. Se restringe a la iglesia la santidad. Se restringe a los domingos de congregación, a ciertas festividades o rituales litúrgicos, pero la santidad es mucho más que eso, mis amados. La santidad es un estilo de vida. ¿Qué es la santidad? Un estilo de vida. Y el mejor estilo de vida que existe. Por eso Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, repetidamente Él dice: sean santos porque yo soy santo. Escucha lo que voy a decir. La santidad es el estilo de vida de Dios. Y cuando Él nos dice: sed santos porque yo soy santo, nos está llamando, nos está invitando a que nosotros también vivamos ese estilo de vida que Él tiene. No existe en este planeta, no ha existido, ni existirá en el futuro un estilo de vida mejor que el estilo de la santidad.
Y por lo que las Escrituras nos dicen, es el estilo de vida que más nos conviene a ti y a mí desde la perspectiva de Dios. ¿Te das cuenta? A ese nivel nos está llamando a subir el Señor, a vivir como Él vive, a llegar al estilo de vida que Él vive. Pero déjame decirte una cosa, y estas son las buenas noticias: Dios no nos deja solos, sino que Él nos ayuda. ¿Cómo se llama el Espíritu que vive dentro de ti? Espíritu Santo. ¿Por qué crees que se llama Espíritu Santo? Porque Él está actuando dentro de nosotros para llevarnos a ese nivel. No podemos tú y yo conformarnos con un nivel menor que eso. Tú y yo no hemos sido llamados a ser conformistas, sino a transformarnos, ser transformistas. Lo dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tú y yo no podemos conformarnos con un criterio de vida más abajo del que el Señor nos está pidiendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque no oí ni un amén. No se preocupen, estoy jugando. Pero eso nos ha llamado el Señor, a ser santos porque Él es santo. Nos está llamando a un estilo de vida que es un estilo de vida con mucho superior a cualquier otro estilo de vida que tú puedas entender o conocer o anhelar. Pero tú y yo deberíamos de estar anhelando ese estilo de vida para nuestras vidas y para nuestra familia. Es peculiar que la orden que Dios da de colocar esa lámina de oro grabada le dijera a Moisés, y que se la ponga en la frente, que se la ponga en la cabeza. Y yo me pregunto, ¿y por qué Dios pidió que ese letrero, esa frase santidad a Jehová, fuera en la cabeza? Porque pues pudo haberlo puesto en el pecho, o en la espalda, o aquí en uno de los brazos, o en la pierna. Pero no, Dios le dice que debe de poner ese letrero arriba, en la cabeza. Muy específico. La Biblia no me dice por qué pidió que lo pusieran ahí, pero yo sospecho varias cosas. Número uno, la cabeza ocupa la posición más alta en el cuerpo humano. ¿Sí? De todos los miembros que conforman tu cuerpo, la cabeza es la que está por encima de todos. Es interesante que Dios haya colocado este grabado en el lugar más alto de una persona, la cabeza. En este caso, en la persona del sumo sacerdote Aarón. Es como si Dios usara al sumo sacerdote como un anuncio panorámico para que todo el mundo vea. Y es que tú y yo nos tenemos que contemplar de esa manera. Tú y yo debemos de servirle a nuestro Dios como un anuncio panorámico. ¿Y qué quiere publicar en ese anuncio panorámico Dios? Santidad. Me llama la atención que Dios quiere que todo el mundo vea ese letrero como un recordatorio permanente de la importancia de la santidad. Porque un anuncio panorámico para eso está, para que todo el mundo lo pueda visualizar. Y mi amado, tú y yo somos llamados a ser portadores de ese letrero, de ese anuncio. A mí en lo personal me gusta pensar todos los días de esa forma. Como si me levantara en la mañana y me pusiera esa mitra y me pusiera esa lámina de oro aquí en la frente.
para que donde quiera que yo ande, estar publicando y estarme yo acordando a mí mismo de que yo soy un portador de la santidad de Dios. Dios te quiere como un portador de su santidad, como un anuncio de que Él es un Dios santo y que Él demanda de nosotros santidad. Y ¿sabes una cosa? El hecho de yo hacer el ejercicio mental a mí mismo, de que como si yo llevara todos los días esa placa de lámina en mi frente que dice santidad a Jehová, a mí me ayuda para no pecar en lo personal. Es uno de mis métodos que yo tengo en lo personal para no caer en pecado. Y cuando estoy a solas, cuando nadie me está viendo, cuando yo estoy en lo secreto, cuando toda mi familia se va y me quedo solo en la casa, me sigo acordando que tengo un letrero aquí que dice santidad a Jehová. Y cuando estoy viendo mi computadora, me acuerdo que tengo una placa de oro aquí en mi frente grabada con la inscripción de santidad a Jehová. Y todo eso me ayuda en lo personal a no caer en pecado. Porque mi vida tiene que ser congruente con lo que estoy anunciando. ¿Sí o no? Y te lo paso al costo por si esto a ti te puede servir. Pero a mí en lo personal es uno de los métodos que yo utilizo para guardar mi corazón y mi vida delante de Dios. Mis amados, la cabeza es la entrada de todo al cuerpo. Es la puerta de acceso, la cabeza. Ahí tienes la boca, por donde entran los nutrientes al cuerpo, ¿sí o no? Ahí tenemos los ojos, por donde entran las imágenes a mi vida. Ahí tenemos los oídos, por donde entra el sonido, lo que escucho. Ahí tenemos la nariz, por donde entran los aromas y los olores. Y no solamente eso, sino también el aire y el oxígeno que mi cuerpo necesita. Ahí tengo piel para el tacto. Y también tengo mi cerebro, mi mente, por donde entran todos los pensamientos a mi vida personal. ¿Te das cuenta que la cabeza es el acceso a todo lo que entra a tu vida? Y ese letrero de oro que dice santidad a Jehová es como si me dijera: tus ojos, tus oídos, tu mente, tu boca tienen que ser santos. Tengo que tener un estilo de vida de qué estoy viendo y tengo que filtrarlo, porque ese anuncio allí me enseña a filtrar todo lo que pueda entrar a mi vida. Yo no puedo permitirme que a mi vida entre lo que sea o lo que el mundo me quiere arrojar. No lo puedo permitir, porque hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen. Y ese letrero me recuerda que yo soy responsable y nadie más delante de Dios de lo que yo permito que entre a mi vida. Y yo tendré que filtrar lo que miro, lo que oigo, lo que hablo, lo que pienso. Porque eso es lo que Dios desea para mí, que mi estilo de vida, de cómo miro, mi estilo de cómo hablo, mi estilo de qué escucho, mi estilo de pensamiento, sea un estilo como el que Él tiene, un estilo de santidad. Entonces, la cabeza es el acceso al cuerpo. Y por eso me es
interesante ver que Dios coloca esa placa con ese anuncio de santidad a Jehová ahí. Cobra sentido que hubiera mandamientos para el pueblo de Israel de lo que debían de comer. En el Antiguo Testamento, en la ley, Dios le había dado al pueblo de Israel toda una relación de cosas que sí podían comer y cosas que no debían de comer. Animales que eran puros y animales que eran impuros. ¿Y por qué Dios demandaba esto al pueblo de Israel? Porque para Dios era una manera de mantenerse santos, apartados para Él, diferentes al resto de la gente. Si todos los demás pueblos comían de todo, el pueblo de Israel no podía echarse a la boca lo que quisiera. Tenía que seleccionar lo que iba a ingresar a su cuerpo. Ahora, esto es hablando en cuanto al alimento físico o material. Pero ya en el Nuevo Testamento, esto lo tenemos que llevar a otro plano y hablar del alimento, pero ya no para nutrir el estómago, sino para nutrir el espíritu y el alma. Y en ese sentido, entonces la pregunta es: ¿qué está nutriendo tu corazón? ¿Qué está nutriendo tu mente? ¿Qué permites? ¿Qué tipo de alimento permites que alimente tu alma? Llegó un momento en que Jesús les dice a sus discípulos en Mateo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Y cuando Jesús les dice eso a sus discípulos, ellos pensaron que Jesús se refería al pan físico, porque se les había olvidado llevar pan para el camino. Y Jesús se da cuenta que estos cuates no agarran la onda. No les está hablando de pan físico. Finalmente los discípulos entienden que Jesús no les hablaba del pan, de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y Jesús les decía: tengan cuidado, no coman esa doctrina, porque les va a perjudicar. Por eso es que recibían este tipo de mandamientos. En cuanto a los ojos, David escribe en el Salmo 101, versículo 3, y dice: no pondré. Fíjate, hablando de un hombre resuelto, como lo explicaba ahorita perfectamente Edgar. David era un hombre así. Y él dice en este versículo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y cuando dice cosa injusta, la palabra en hebreo lo que significa es cosa perversa, cosa malvada, cosa impía, cosa inútil. Y esta era la resolución de este hombre, de este rey. No poner delante de sus ojos cosas injustas. Él tomó la decisión de escoger lo que sí iba a ver y lo que no iba a ver. Y en cuanto a la vista, tú sabes lo que le pasó al rey David un día. Nos cuenta Primera de Samuel capítulo 17 que en el tiempo de la guerra él no salió a la guerra, sino se quedó en su reino. Se levantó tarde ese día en su casa, se fue a la terraza del palacio, y por andar ahí sin hacer nada, de ocioso, vio a una mujer que se estaba bañando y cae en pecado con Betsabé por una mirada. Una mirada, mi amado, una mirada. Fue solamente una mirada. Tenemos que ser gente resuelta de no mirar lo que es indebido. El profeta Isaías
hace una pregunta y dice: ¿quién vivirá con la llama eterna? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién podrá vivir con Él? Y luego da una lista de aquellas personas que pueden vivir con Él. Y al último de esa lista, el profeta Isaías dice: el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Filtro para los ojos. Santidad en los ojos. El mismo cuidado se debe de tener con el oído. Santidad de oídos es filtrar lo que sí permito que entre y lo que no. Tus oídos no son un basurero para que tú permitas cualquier basura que te quieren decir o echar, porque eso nos va a contaminar. El apóstol Pablo le hace una advertencia a su discípulo Timoteo, y allí en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, hablando de los tiempos venideros, de los últimos tiempos, y hablando de la característica de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer en esos tiempos, él dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. En 2 de Crónicas, capítulo 24, hay una historia de un rey que se llamaba Joás. Nos dice ahí la historia que él reinó 40 años en Judá. Ahora, la primera parte de su reinado le fue muy bien a este rey, porque tenía a un consejero que le hablaba cosas correctas, palabras de sabiduría. Le hablaba cosas que eran útiles, no le hablaba vanidad ni cosas inútiles, sino le hablaba cosas que enriquecían la vida de este rey y que lo hacían que él pudiera gobernar correctamente y administrar aquel reino. Y ese sacerdote se llamaba Joiada, pero ya era un hombre grande y finalmente muere. Y nos dice esa historia que se levantaron los príncipes de Judá a presentarle su lealtad al rey, y el rey empezó a escuchar lo que estos príncipes le empezaron a aconsejar. ¿Y qué crees que pasó? Su reino se vino de picada, y un rey que había empezado muy bien terminó muy, pero muy mal. Y eso puede pasarnos en nuestra vida cristiana. Empezamos escuchando a gente que nos habla de Dios, nos convertimos a Dios, nos hablan de la palabra, nos discipulan, nos enseñan, y todo eso empieza a levantar nuestras vidas. Pero de repente nos descuidamos y empezamos a escuchar otras voces, que lo que va a provocar es que todo lo que habías ganado lo termines perdiendo. Y mis amados, en la carrera cristiana lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Tú puedes empezar muy bien, pero tienes que cuidar sobre todo cómo vas a dejar este mundo, cómo vas a terminar la carrera. Este rey terminó muy mal, y eso nos enseña que tenemos que tener cuidado de a quién le prestamos el oído. Somos responsables delante de Dios de eso. También en la cabeza está nuestra mente, lo decíamos ahorita. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, tú y yo somos lo que pensamos. Mis reacciones, mi lenguaje, mi forma de hablar, mi comportamiento, mis acciones están determinados por lo que yo pienso. De tal manera que una conducta santa o un lenguaje santo viene de un pensamiento, de una mentalidad santa.
Mi mente trabaja con la materia que le llega. Es como una fábrica. El producto final, el producto terminado, la calidad de ese producto va a depender del tipo de materia prima que esa fábrica recibió. Si la materia prima es buena y de buena calidad, sin duda que el producto final lo será. Pues así también es mi mente. Si la materia prima, si los pensamientos que estoy permitiendo son santos, entonces el producto final también lo será. Por eso tengo que cuidar lo que estoy pensando. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8 les decía a la iglesia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo les estaba diciendo a la iglesia: no se pueden dar el lujo de pensar lo que quieran. Tienes que filtrar los pensamientos. Y cuando vengan pensamientos malos a tu mente, espántalos. Porque muchas veces esos pensamientos ni siquiera son tuyos, sino del enemigo. Y no puedes permitir que esos pensamientos aniden en tu mente. Hay que sacarlos rápido. No darles oportunidad a esos pensamientos. Porque el enemigo te va a poner pensamientos en contra de tu familia, de tu familiar, de tu vecino, de tu amigo, de tu conocido. Y a veces ni siquiera son pensamientos tuyos, sino que el mismo enemigo quiere sembrar y clavar en tu mente. La santidad no solamente se puede quedar en un concepto, sino tiene que afectar mi manera de pensar. La santificación de mi mente me lleva a una transformación, es decir, me transforma a imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 les dice: haya pues en vosotros el mismo sentir. Y esa palabra froneo en griego significa la misma manera de pensar que tenía Cristo Jesús. Jesús sin duda tenía una mente santa, porque todas sus acciones eran santas. Para ir cerrando, mis amados, la cabeza es figura también del líder. Es cierto, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santidad, nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero, en especial es responsabilidad del liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, hablo de los padres de familia, papá, mamá. No solo somos responsables de anunciar la santidad, sino tenemos que modelar la santidad con nuestro estilo de vida. Más que declararla con palabras, debemos de declarar la santidad con nuestra forma de vida. Cada acción del líder, de la líder, debería llevar este sello de grabación que dice la Escritura. Es como si el líder llevara esta placa y todos sus pensamientos que se traducen en el exterior en palabras, acciones y reacciones llevaran el sello de la santidad. Al final, mis amados, la santidad no es una meta o un fin en sí mismo. La santidad solamente es un medio. Y así es como lo debemos de entender. La santidad es solamente un recurso, es solamente una herramienta. ¿Para qué? Porque el querer ser santos, la motivación no debe de ser el querer el título o pensar que esta santidad me va a dar un estatus, me va a dar un rango. Nada de eso. Cuando uno lee Hebreos 12:14, la Biblia dice que para poder ver a Dios se requiere santidad. Entonces la santidad es un medio que te abre los ojos espirituales para ver al invisible.
La santidad te abre los oídos espirituales para que puedas escuchar la voz de tu Padre Celestial. La santidad es solamente un recurso para yo poderme acercar a mi Dios. Yo no quiero vivir lejos de Dios. Ahora, lo más padre de esto es que tampoco Dios quiere que yo viva lejos de Él. Si el que está más interesado de los dos de que yo viva pegado a Él, es Él mismo. Y eso es lo asombroso. Pero Él sabe que la única manera de que yo pueda acercarme a su corazón es que yo ande en santidad. ¿Por qué? Porque dice Isaías 59, versículo 2, que el pecado nos separa de Dios, produce una brecha entre Dios y yo. No porque Dios lo quiera, no porque Él quiera esa pared de separación. Él anhela todo lo contrario. Él me quiere abrazar, Él quiere estar cerca de mí. Pero son mis pecados los que provocan este distanciamiento. Por eso es que Él me dice: sé santo. Porque si tú eres santo, podemos estar juntos tú y yo. Y no hay mejor lugar donde yo puedo estar que en la presencia de mi Padre, cerca de Él, cerca de Él. Por eso la santidad no es una opción para mí. La santidad es una necesidad para mí, porque mi meta es estar con Él, pegado a Él, agarrado de la mano de Él. Por eso debe ser un estilo de vida para mí. Hay mucho que hablar de la santidad. Me gusta lo que dice Éxodo 28:2. Dice allí que esas vestiduras que iban a confeccionar para Aarón y sus hijos, esas vestiduras sacerdotales, si algo conferían, si algo otorgaban, eran dos cosas: honra y dignidad, honra y hermosura. Si algo nos hace dignos delante de Dios, si algo nos hace preciosos delante de Dios, si algo nos hace honorables delante de Dios, es una vida de santidad delante de sus ojos. Yo quiero ser digno, yo quiero ser honorable, yo quiero que Dios me vea precioso. Ese es el anhelo de mi corazón. Y entiendo que la santidad me da eso, me hace precioso delante de sus ojos, me embellece, me hermosea. Ahora, imagínate si esas vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento daban esta dignidad y daban este honor y esta belleza. Yo me pregunto, ahora en el Nuevo Testamento, ¿cuánto mayor dignidad, honor y belleza darán las vestiduras que Jesucristo nos ha proporcionado? Porque estas vestiduras del Antiguo Testamento es algo que hicieron en aquel entonces. Pero hoy ya no estamos hablando de una vestidura externa, estamos hablando de una vestidura interna. ¿Y cuál es esa vestidura interna? La justicia de Cristo. Y dice Efesios 4 que esas vestiduras de Cristo está confeccionada con dos hilos: el hilo de la justicia y el hilo de la santidad. De tal manera que hoy tú y yo, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la obra expiatoria de Él en la cruz del Calvario, Él ganó para ti y para mí un vestido que nos hace estar honorables, presentables, hermosos, preciosos delante de Dios. Y todo eso por pura gracia. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Porque esto lo logró Cristo.
y no tú y yo. No fue por nuestras obras o por lo que tú y yo podamos hacer, mis amados, porque con esto termino. Santidad no es lo que tú y yo hacemos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Cierra ahí tus ojos. Cierra tus ojos. Yo quiero orar primero por aquella persona que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, porque tú hoy has escuchado sobre la santidad. Y si tú anhelas este estilo de vida superior, que es la santidad, tú necesitas primero al santo en tu corazón. No hay manera de que tú puedas llegar a este nivel de vida si el santo no mora en tu corazón, si Cristo no vive allí. Así que tú puedes hacer esta oración junto conmigo y decir en esta tarde: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Perdóname por vivir un estilo de vida inferior del cual tú nos has llamado. Pero hoy reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, y su sangre derramada allí me limpia de todo pecado. Pero también resucitó para darme vida nueva al tercer día. Te doy gracias, Señor, por tu salvación. Y hoy abro mi corazón, Padre, para que tu Hijo amado entre y sea el Señor y Salvador de mi vida, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y hoy quiero orar también. La segunda oración que quiero hacer es por todos nosotros como iglesia. Y te invito a que te pongas de pie, me acompañes en esta oración que vamos a hacer. Dios nos está llamando a ser santos porque Él es santo. Anacesi leyó una escritura antes de empezar el tiempo de alabanza, Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tú y yo somos reyes y sacerdotes, porque eso es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Nos convirtió en sacerdotes. Y tú y yo debemos de ser portadores de esta santidad en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera que andemos. Y yo quiero orar por eso. Cierra allí tus ojos. La primera parte de esta oración es pedir perdón, primeramente, si yo no he tenido cuidado de mis ojos, de lo que veo, si no he tenido cuidado de lo que escucho, si no he tenido cuidado con mis pensamientos o de las palabras que salen de mi boca. Y Padre, en esta hora te decimos perdón, que nos perdones, Señor. Perdona nuestra falta de santidad. Nos arrepentimos, Señor, de todo aquello malo que hemos permitido que entre en nuestras vidas a través de nuestros ojos, de nuestros pensamientos, de nuestros oídos, o inclusive lo malo que ha salido de nuestra boca, el tipo de lenguaje, comunicación, palabras que hemos dicho, cosas que no son sagradas, no son santas, todo lo contrario, cosas sucias e impías. Perdóname, Señor, me arrepiento de todo corazón. Hoy te pido, Padre, me limpies, me laves, porque, Señor, si tú me lavas, como dice tu palabra, seré más blanco que la nieve. Si tú me limpias, seré más blanco que la blanca lana. Y eso es lo que hace la sangre preciosa de tu Hijo amado que derramó en la cruz. Y hoy declaro esa sangre sobre la vida de tu iglesia, limpiándonos, purificándonos, sanándonos de todo esto, desechando lo que no es santo de nuestras vidas. Y hoy, Señor, también oramos pidiendo que nos ayudes a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a poner los lentes de la santidad, filtrar lo que miramos. Ayúdanos, Señor, a no escuchar todo lo que no conviene, sino filtrar lo que permitimos que entre a nuestros oídos.
Ayúdanos a filtrar también nuestros pensamientos, a no permitir pensamientos impuros en el nombre de Jesús. Que solamente permitamos el entrar cosas buenas, cosas santas, cosas que nos edifiquen, cosas que nos santifiquen, y desechar todo lo que no es en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque nosotros anhelamos ese estilo de vida que tú tienes. Queremos vivir como tú vives, queremos pensar como tú piensas, queremos mirar lo que tú miras, queremos escuchar lo que tú escuchas, queremos hablar lo que tú hablas. Señor, queremos ser como tú. Y te decimos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él, a través de su santidad, a través de su vida, a través de su muerte y resurrección, a través de esa obra redentora, que tú nos ves a nosotros como santos. Y es gracias a Cristo, que está a tu diestra intercediendo por nosotros, que nosotros podemos presentarnos limpios delante de ti. Y es pura gracia, Señor. Es pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque no lo merecemos. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y te adoramos, Señor. Terminamos adorando este tiempo, declarando que tú eres santo, santo, santo. Santo, exaltado estás, santo, santo por siempre. Y óyenos cantar, santo, Rey de majestad, Santo, santo, tú eres santo. por siempre serás. Santo, Santo, santo. santo por siempre. Nos unimos al coro Cantan celestial. ángeles, cantan ángeles. Santo, Nos unimos a la creación. canta la creación. Santo, Tú eres santo, Señor. exaltado estás. Santo, santo por siempre. Óyenos cantar, santo, Rey de majestad. Gracias, Señor. Santo, por siempre serás. Santo, santo por siempre. Reconocemos, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Y por ello, Señor, es que te adoramos y te exaltamos y rendimos nuestra vida a ti en santidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.